Durante siglos, los alquimistas soñaron con convertir el plomo en oro, pero no lo lograron. Hoy, la ciencia moderna lo ha hecho posible. Sí, se puede crear oro, pero hay un pequeño detalle. Te va a costar más que comprarte una isla en Dubái. Y encima, ni siquiera puedes tocarlo aún. Pero antes de continuar con la explicación, suscríbete al canal y activa la campanita. Y ahora sí, acompáñame a descubrir cómo la ciencia moderna cumplió uno de los sueños más antiguos de la humanidad. Vamos. Desde la Edad Media, los alquimistas, personas que combinaban conocimientos de química, filosofía, astrología y espiritualidad, creyeron que era posible convertir metales comunes, como por ejemplo el plomo, en oro. Esta búsqueda dio origen a un universo de mitos, símbolos y leyendas que trascendieron para alimentar el imaginario colectivo. Por ejemplo, incluso el gran escritor colombiano Gabriel García Márquez metió esta idea de la alquimia en 100 años de soledad, este libro célebre del autor, cuando José Arcadio Buendía, encerrado en su laboratorio, buscaba respuestas y cosas o crear cosas entre frascos y humo. Pero ni José Arcadio ni ningún alquimista hasta entonces no lograron crear ni un solo gramo de oro. Pero eso sí, dejaron un historial de fracasos gloriosos. Y sobre todo, nunca dejaron de soñar. Ahora, avancemos unos cuantos ciclos y cambiemos el laboratorio medieval, como por ejemplo el laboratorio de José Arcadio, por un anillo subterráneo de 27 kilómetros en Ginebra, entre la frontera entre Suiza y Francia. Estamos hablando del Gran Colisionador de Hadrones. Este es el acelerador de partículas más grande y potente del mundo actualmente. Aquí no se mezclan líquidos o pociones. Acá chocan o hacen chocar átomos a casi la velocidad de la luz. Es decir, al 99.99% de la velocidad de la luz, que es increíble. Sí, aquí no hay morteros, hay ciencia pura y fuerte. ¿Y qué pasó con este acelerador de partículas? Pasó algo increíble. Crearon átomos de oro. Sí, oro de verdad. Aunque, acá hay un detalle, solo por una fracción de segundo y en cantidades muy bajas. Siendo exactos, fue más o menos 29 millonésimas de millonésima de gramo, o sea, casi nada. ¿Cómo funciona este proceso, este experimento que realizaron? Pasa que el plomo tiene 82 protones y el oro tiene 79. Entonces, si logras arrancarle 3 protones al plomo, voilà, tienes oro. Técnicamente es oro. Claro, es como decir, si le quitas 3 ruedas, o mejor dicho, 2 ruedas a un auto, tienes una bicicleta. Técnicamente cierto, pero prácticamente inútil. Pasa que lo que hicieron en el experimento ALICE, este equipo de científicos que se encargó de este proceso, fue rozar núcleos de plomo a velocidades extremas, es decir, velocidades cercanas a la velocidad de la luz. No fue un choque frontal, sino más bien un roce atómico letal. Y este proceso hizo posible que se desprendieran 3 protones de los núcleos de plomo y así pasaron a ser núcleos de oro. Por eso se dice que técnicamente se creó el oro. Y en esa aceleración de partículas se generó temperaturas 100.000 veces más calientes que el centro del Sol. Sí, le ganaron al Sol en una pelea de calor. Y eso es
increíble. Pero aquí viene la parte triste. Entre el 2015 y 2018, que son los tiempos donde demoró este proceso y este experimento, lograron generar 86 mil millones de núcleos de oro. O sea, podríamos decir, podríamos ser ricos todo el mundo. Pero no es así. Calma, calma, cerdo capitalista, como alguien lo diría. Todo ese oro junto apenas pesa 29 millonésimas de un gramo. O sea, ni para bañar tu anillo de bodas en oro te alcanza. O sea, es poquísimo. Y encima, ese oro se desintegró en menos de un microsegundo. Poquísimo. Se desintegró. Duró menos que tu motivación de un lunes por la mañana. Entonces muchos se preguntarán, ¿para qué sirve toda esta investigación y este experimento? Este experimento demuestra, primero, que la transmutación es científicamente posible. Este experimento nos ayuda a entender cómo se forman los elementos, por ejemplo, en el universo, como el caso del oro. Es como poder mirar el Big Bang con lupa. La historia de los grandes descubrimientos funciona así. Un hallazgo, por pequeño que sea, puede conllevar grandes cambios a su alrededor y también en el futuro. Tal vez sea este el motivo por el que el logro de los investigadores del proyecto ALICE tenga tanta importancia para la comunidad en el mundo y por la que también, pues claro, nosotros nos animamos a sacar este video. Ahora sí, pasemos y hablemos a la parte que nos compete. El oro como activo de refugio e instrumento de inversión. Y la gran pregunta es, ¿qué pasaría con el valor y el precio del oro en el mercado actualmente si pudiéramos producirlo en laboratorio? Al día de hoy, no es económicamente viable producir oro con esta tecnología. Crear un solo gramo de oro con esta tecnología costaría miles de millones de dólares. La minería sigue siendo, aunque polémica y tiene sus detalles, mucho más barata y productiva. Y sobre todo mucho más rentable al producir y extraer, mejor dicho, al extraer el oro. La oferta de oro no ha cambiado para nada, no ha tenido ningún efecto, por ejemplo, este hallazgo, ¿no? Que se ha hace poco difundido del equipo ALICE. Y su precio sigue influenciado sobre todo por su escasez. El oro es un activo refugio escaso y también es costoso extraerlo. Y también por su uso industrial que se le da al oro y por su valor refugio o por su valor monetario de dinero fuerte como activo refugio, que lo usan los bancos centrales del mundo, los gobiernos, las grandes familias o las grandes corporaciones o individuos en el mundo que también tienen su oro como activo refugio, más en estas situaciones, por ejemplo, de incertidumbre que nos estamos envolviendo, ¿no? Y lo que también nos depara el futuro. Y esto ha sido así desde los inicios de nuestra civilización. El oro ha sido símbolo de poder y de riqueza. Y desde el inicio de muchas civilizaciones también ha sido la moneda de curso que la gente lo apreciaba, desde reyes o hasta plebeyos. Y hasta no hace mucho también el patrón oro funcionaba en nuestra economía actual y global. Ya en allá por el 71, el presidente americano Richard Nixon decidió desvincular el oro con el dólar, ¿no? Y por ende dejó de existir el patrón oro desde entonces, y desde entonces estamos en el sistema financiero fiat, es decir, simplemente en dinero que emite un gobierno, un estado, con el sol, el dólar, el euro y etcétera. Y por eso estamos con estos problemas que tenemos a nivel financiero y económico. Ahora, quizá yendo un poco más hacia el futuro, ¿qué pasa si este experimento se perfecciona y si un día producir oro en el laboratorio se vuelve viable y rentable? ¿Qué pasaría en el mercado?
O quizá Elon Musk consigue extraer oro del espacio, cual sea el motivo. La oferta de oro aumentaría. Posible caída de los precios, porque pues, se ha conseguido una manera más rentable y menos costosa de extraer este mineral valioso. Quizá el oro dejaría de ser escaso, perdería esa propiedad monetaria, perdería ese valor simbólico y de valor refugio que significa el día de hoy. Por ende, podría cambiar su rol en las inversiones, en las reservas bancarias, en este caso reservas de los bancos centrales y quizá también el tema de la joyería. Pero aún falta mucho. Por ejemplo, energía, estabilidad, tecnología y sobre todo el tema de los costos, que siguen siendo la principal barrera para este tema. Porque como le dijimos, producir o extraer oro mediante la minería, como lo conocemos, es más rentable y productiva que hacerlo con esta forma, ¿no? De producirlo en un laboratorio o como en este experimento. Ahora, sí, ya llegando a la parte final del video, en resumen, tal como lo decía el equipo responsable del proyecto LIS, el sueño de los alquimistas medievales técnicamente se ha hecho realidad, pero sus esperanzas de riqueza se han visto frustradas otra vez. Durante siglos, los alquimistas buscaron la piedra filosofal convencidos de que el oro era la forma más perfecta de materia. Hoy, con otra lógica y otra estética y otras tecnologías, la ciencia ha replicado el proceso con éxito. Pero el oro conseguido no sirve para hacer joyas, ni monedas, ni lingotes, por ahora. Es más bien un símbolo. Lo que intentaban los antiguos de transformar una sustancia en otra no era de todo una locura. Solo les faltaba unas cuantas cosas. Por ejemplo, un acelerador de partículas, 20 años de física nuclear y pura, y claro que sí, un presupuesto de varios miles de millones de dólares. Pero, gracias a la ciencia, ese sueño de los alquimistas vive. Y nosotros, como inversores, aún podemos seguir confiando en el oro como reserva de valor y por su escasez. Si te gustó este video, dale like, suscríbete y compártelo con esas amistades que siguen buscando cómo hacerse rico rápidamente. Claro, no les va a funcionar, pero al menos aprenderán algo nuevo. Un abrazo para todos ustedes, gracias por seguirnos y escuchar nuestro contenido. Espero sea de valor para ustedes y nos vemos en una próxima.